Requisitos técnicos para subestaciones. El propósito de este anexo del documento es establecer una guía general para el diseño de nuevas subestaciones o diseño de la ampliación de la subestación que van a conformar el punto de conexión al sistema de transmisión nacional de 220 kilovoltios y tensiones superiores. Para ejercer este diseño o esta ampliación es necesario tener unas consideraciones especiales para el diseño. Si se va a crear una nueva subestación, esta configuración debe mantener una flexibilidad operativa, una seguridad, una confiabilidad, una disponibilidad existente en el sistema de transmisión nacional. Para eso debe cumplir unos parámetros que son los siguientes: que no se admitirá la configuración de barra sencilla debido a que esta configuración tiene una baja flexibilidad y confiabilidad. Cuando existen subestaciones compartidas entre la compañía que transporta y el usuario, deben darse preferencia a ciertas configuraciones que le den mayor confiabilidad y responsabilidad cuando se esté en operación o en mantenimiento. La configuración debe como mínimo permitir el mantenimiento de un interruptor sin la pérdida de mi servicio. Y las configuraciones de este tipo de interruptor deben poseer mínimo 3 diámetros. Ya cuando se cumplen estas condiciones, debe someterse este análisis a la aprobación de la compañía que transporta con una configuración seleccionada con la memoria de cálculos y un análisis respectivo. Esta configuración debe tener los siguientes aspectos. Se tiene que seleccionar el mejor predio o la mejor localización donde se va a colocar la subestación. Entonces debe tener una disponibilidad de área, debe estar asequible a futuras ampliaciones, debe tener un estudio topográfico y características geológicas, el impacto ambiental que va a tener y la contaminación cómo me lo afecta. Ya cuando se hacen estos estudios, se entregan a la compañía para una cierta revisión y aprobación, donde debe tener un análisis de los estudios del sistema de potencia, un nivel de aislamiento y distancias eléctricas, unos parámetros ambientales y una urbanización. Ya cuando quiero hacer una ampliación de mi subestación existente, mi usuario debe diseñar, especificar y comprar equipos iguales o mejores a los usados frecuentemente para mantener la presentación y apariencia de la subestación. También debe presentar una memoria de cálculos y diseño antes de ejercer la compra de estos, siempre y cuando todo esté bajo la revisión y aprobación de mi compañía transportadora. Si se van a conectar al sistema instalaciones, se debe tener en cuenta el tipo de instalación que se va a conectar y se debe prever los medios de mitigación de fenómenos que puedan afectar al sistema de transmisión nacional, como armónicos o consumo de reactivos, por lo cual se deberá prever a futuro el corregimiento de estos factores, como la instalación de filtros o equipos de compensación de reactivos. Seguimos con el anexo número 3, requisitos técnicos de comunicaciones. Entonces el objetivo de este anexo es garantizar el intercambio de toda la información de supervisión y control entre el usuario, el transportador, la Comisión Regional de Despacho y la Comisión Nacional de Despacho necesaria para la operación confiable del sistema de transmisión nacional. Deben haber ciertos equipos de telecomunicación requeridos. Entonces el usuario debe suministrar e instalar el punto de control de conexión entre la compañía y él mismo. Entonces debe tener unos equipos que lo permitan, que son 4: la comunicación de voz operativa, la comunicación de emergencia, la comunicación telefax y la comunicación de computador.
y debe proveer todos los equipos de transmisión necesarios para soportar estas comunicaciones, más las informaciones adicionales originadas por el equipo de protección de registro de fallas y una unidad terminal remota de operación. El usuario debe prever uno o más abonados telefónicos en el punto de control de conexión, y éstas se conectarán respectivamente a la red telefónica operativa del transportador, de la Comisión Nacional de Despacho, de la Comisión Regional de Despacho. Estas últimas definirán las características técnicas de este aparato terminal, dependiendo con las características de la planta de conmutación a la que estén conectadas en cada caso. Estas conexiones de voz van a consolas telefónicas o sus respectivas plantas de conmutación, como se acabó de mencionar. También debe existir una comunicación de emergencia. Esta se hace con el fin de asegurar de que no haya pérdida total de las comunicaciones operativas en condiciones de emergencia, en algún colapso de alguna línea de comunicaciones. Por eso es necesario instalar un medio alternativo de comunicación. Este se hace en un acuerdo entre el transportador y el usuario. También existirán unos equipos de transmisión y registro de fallas necesarios para que se den una comunicación efectiva. Dentro del equipo de transmisión existen los canales de teleprotección, donde el usuario debe suministrar e instalar estos equipos con una capacidad suficiente para permitir el intercambio de toda la información que se necesite, que se origina desde el equipo terminal que se instaló, o en el registro de fallas o en la unidad terminal remota. Tanto el transportador también tiene ciertas obligaciones, como garantizar al usuario la disponibilidad, calidad y capacidad de tráfico en su propia red de comunicaciones. Y se especificará en cada caso el medio donde se va a transmitir esta información. Entonces puede ser línea de alta tensión, cable, fibra óptica o de radiofrecuencias, o tipos de equipo como PLCs o terminales de fibra óptica, de radio, etc. Seguimos con el equipo de registro de fallas, donde el equipo de registro de fallas se hacen unas recomendaciones para las especificaciones de este tipo de redes más adelante en el anexo. También el usuario debe suministrar e instalar equipos de telecomunicaciones que incluyan módems necesarios para que se pueda transmitir la información requerida desde la unidad de emisión. Y el propietario es responsable del mantenimiento de los equipos, pero puede ser realizado por el transportador siempre y cuando entre ellos se haga un contrato de conexión. Entonces, si el transportador se encarga total o parcialmente del mantenimiento de los equipos en la elaboración del contrato de conexión, se deben incluir unos puntos. El primero es que se debe integrar una factura al usuario que tenga toda la mano de obra, el uso de instrumentos de prueba, el transporte de la administración, el suministro de los materiales y de ciertos repuestos. Y si es necesario, se debe hacer unos protocolos de fábrica, de prueba en campo, un informe de prueba de disponibilidad y una acta de entrega de estos mismos. Esto se hace para garantizar que el usuario no vaya a pagar más de lo que no se debe, y se fija también para hacer el 100% de cumplimiento del contrato que entre ellos
ejerce. Seguimos con el anexo número 4, requisitos técnicos de protecciones. El objetivo de este anexo es presentar los requisitos técnicos de los equipos y esquemas de protección que deben suministrar en el sitio de conexión, tanto como el transportador como el usuario. Se deben tener unas consideraciones generales, y es que los sistemas de protección deben detectar el nivel de falla en el menor tiempo posible para evitar daños sobre equipos e instalaciones, para mantener la estabilidad del sistema de potencia y para evitar el peligro de muerte entre los seres vivos. Debe tener una alta confiabilidad, debe tener una alta seguridad, debe ser selectivo y debe ser rápido. Las protecciones deben ser preferiblemente de estado sólido, de tecnología digital o numérica, y deben cumplir la IS 255. Todos los relés deben disponer de contactos suficientes para la supervisión local, remota y registro de fallas. Entonces, si existe algún problema, los relés deben disponer de algún sistema que se pueda hacer mantenimiento desde cualquier lugar donde se esté haciendo ese mantenimiento, o se puede hacer ese mantenimiento en el mismo lugar donde se puede ubicar el relé. El interesado debe presentar al transportador o al propietario del punto de conexión la aprobación para los esquemas que se van a utilizar de todas las protecciones propias de los equipos y coordinar todos sus ajustes correspondientes. Este tipo de protecciones las puedo clasificar en dos: en las líneas de transmisión y en las subestaciones del sistema de transmisión nacional. Para la protección de las líneas de transmisión, se recomienda que por cada circuito de la línea conste de dos protecciones principales de distinto principio de operación, para que cuando se vaya a hacer un mantenimiento de uno o de otro, no se tenga que apagar o desenergizar la línea y sacarla fuera de servicio. Entonces debo tener mi sistema de confiabilidad, que siempre esté estable el servicio que yo esté proporcionando a los usuarios. El primero es el protección principal 1. La protección principal 1 es un relé de distancia no conmutado que tiene unidades dependientes entre fase y tierra. Y la protección principal 2, que es un sistema de comparación direccional utilizando un relé direccional instantáneo de falla a tierra, donde se trabaja el esquema de disparo permisivo a través de un canal de teleprotección con el extremo remoto. Este tipo de protección podrá tener otro principio de operación diferente al de sobrecorriente direccional. Si se tienen en los principales dos relés del mismo principio, se tienen que equipar con direccionales de falla a tierra. Sigue la protección para subestaciones. Lo anterior se debe tener complementado con la protección en cada subestación. La protección en cada subestación se caracteriza por tener varios tipos de relés. Entonces tenemos el relé de falla interruptor, el relé de recierre, el relé de disparo maestro, el relé de supervisión de circuito de disparo, el relé de chequeo de sincronismo, el relé de frecuencia y relés de recepción y transmisión de disparo. También tengo una protección de barras, que serán del tipo de impedancia moderada o porcentual, y deberá preverse este sistema para ampliaciones futuras. El sistema debe tener una señalización por fase. Requisitos técnicos del sistema de registro de fallas. Como se mencionó anteriormente,
el registro de fallas tiene un anexo especial que tiene un dedicado estudio que me da la norma. Entonces tiene como objetivo dar las recomendaciones básicas para la elaboración de las especificaciones técnicas desde redes de registro y análisis de fallas. Estos registradores de fallas son equipos destinados para monitorear el comportamiento dinámico del sistema de interconexión nacional durante perturbaciones o maniobras. Este registro de fallas es muy importante para la detección de problemas operativos, de protecciones o de fallas de equipos, y se presenta una descripción de las características de dicho sistema que se van a decir a continuación. Los registradores de fallas tienen que ser equipos digitales completamente programables con capacidad mínima para manejar entre 8 entradas análogas y 16 entradas digitales. Para su activación se pueden por una o varias alternativas. Entonces puede ser por un comando externo, por un cambio de estado en la señal digital o por cambios en los valores de las señales análogas. El registrador debe indicar cuándo se inició cada evento y cuáles son las señales que cambiaron de estado, con el tiempo de ocurrencia en cada estado. Para las señales de entrada debe tener unas características generales. La conversión análoga a digital para todas las entradas análogas van a ser mínimo de 2 bits. Los canales deben tener una exactitud mínima del 0,5% plena escala. Y las señales análogas puedo medir tensión o puedo medir corriente. Entonces, para medir tensión y corriente se miden entre las 3 fases y el neutro. Entonces son 4 señales que yo voy a medir en mi registrador de falla. Estas señales se toman a la salida de cada transformador de medida. Entonces mi transformador de potencial y mi transformador de corriente se toman en el secundario para poder que mi aparato pueda medir a la cierta tensión. Para las señales digitales, entonces cada circuito tiene una señal de arranque y un disparo de los relés de protección. Estas señales vienen de los contactos libres de potencial directamente de los equipos, sin intervención de algunos relés. En el tiempo de registro se analizará la prefalla y la posfalla. Entonces la prefalla se puede ajustar entre 0 y 600 milisegundos con pasos mínimos de 50, y la posfalla ajustable entre 800 milisegundos y 3 segundos. Mi registrador de falla debe tener una memoria RAM suficiente para almacenar por lo menos toda la información relacionada con 20 eventos registrados, y debe tener una velocidad de muestreo de 4000 muestras por segundo y una duración de 1,5 segundos cada uno. Anexo número 6. Requisitos técnicos del sistema de supervisión y control. En este anexo se describen los principios generales y las características técnicas de los equipos de supervisión y control que se conectan al Centro Nacional de Despacho o a los centros regionales de despacho y sus respectivos mecanismos de intercambio. Los centros regionales de despacho requieren información para la supervisión y control de la operación de las redes, subestaciones y centrales de generación localizadas en el STR, en el sistema de transmisión regional. O el Centro Nacional de Despacho está encargado de la planeación y coordinación de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional. Las medidas que se supervisan en el Centro Nacional de Despacho son potencia activa y reactiva de líneas, transformadores y unidades generadoras. Estas señales pasan por transductores y se llevan a módulos de entradas analógicas en las unidades terminales remotas y aquellas centrales generadoras que participan en el control automático de generación
reciben periódicamente los comandos de regulación enviados desde el Centro Nacional de Despacho o desde el Centro Regional de Despacho al cual estén conectados a través de su respectiva unidad terminal remota. Anexo número 7. Guías para la elaboración y presentación de planos del sitio de conexión. En este anexo se presentan las guías sobre la elaboración y presentación de planos, manuales, información sobre pruebas y memorias de cálculo. Para los planos, su elaboración se debe realizar de acuerdo con lo estipulado en las siguientes normas. Entonces, en la IS 27 para símbolos, 113 para diagramas y tableros, para 300, la IS 391 para conductores, IS 416 para la creación de símbolos gráficos que se usan en los equipos, la 417 para la compilación de símbolos gráficos también para el uso de equipos, la IS 617 símbolos gráficos para diagramas y la IS 750 asignación de ítems en la electrotecnología. Para los planos de equipos de alta tensión se hacen en catálogo y se debe mostrar la siguiente información: los materiales de los componentes, las fuerzas admisibles, los detalles de los bornes de alta tensión y el sistema de puesta a tierra, donde se van a colocar las cargas terminales, las líneas de fuga, la distancia de arco, el centro de gravedad y el área proyectada. Para los planos de plantas y cortes se debe incluir alguna información, como la forma de conexión entre equipos y barrajes, las distancias eléctricas, las cajas terminales, donde se van a encontrar los equipos de alta tensión, los conectores, el cable de guardia y el barraje tubular, y la locación de vías con distancias de seguridad. Los planos de obra civil, entonces, son la localización, la adecuación y los planos arquitectónicos. En los planos eléctricos debe haber el diagrama unifilar y los diagramas de medición. Estos diagramas de circuito o esquemáticos deben tener todos los diagramas de secuencias en el tiempo que sean necesarios para clarificar cómo va a funcionar el sistema. Y estos diagramas deben elaborarse con las siguientes características: un sistema de referencia de red, una representación del circuito y diagramas insertados por las partes referenciales. En los diagramas de disposición física de elementos debe contener la localización y la información detallada sobre los componentes de los equipos, entonces borneras, unidades enchufables, conjuntos. En las tablas de cableado deben ser elaboradas según el acuerdo de la IS 391 y debe incluir lo siguiente: tabla de alambrado interno, tabla de cableado externo y tablas de borneras. En la lista de cables se consignará todos los cables, su calibre, sus puntos de conexión y sus respectivas longitudes. En los planos de estructuras deben tener la información de los planos de la planta, los árboles de carga y las plantillas para la colocación de pernos de anclaje. En los planos de servicios auxiliares y de emergencia debe haber un diagrama unifilar, un plano de disposición, planos esquemáticos y planos de cableado. Para esto se realizan unos siguientes manuales. También se sigue la IS 278, 694, 848 y la 1082. Se pueden dividir en manuales de operación y mantenimiento. Entonces debe tener sus guías de operaciones, sus características técnicas y sus diagramas unifilares. Y los manuales de montaje, entonces debe tener las instrucciones para el transporte, almacenamiento y montaje de los equipos de alta tensión. Y los manuales de planos eléctricos debe tener la lista de planos, los diagramas de circuito y las tablas de cableado. También se hacen un tipo de pruebas, entonces las pruebas tipo de rutina de aceptación, de campo y puesta en servicio, y debe haber un plan de pruebas. En las de rutina, entonces se ensamblan los equipos para someterse a ciertas pruebas
para confirmar que están 100% asequibles para el uso. Las pruebas en campo y puesta de servicio las ejecutará el usuario y el supervisor y debe tener formatos para el registro de la prueba. Se debe haber un protocolo y unas verificaciones para esta prueba. En las memorias de cálculo se debe hacer la verificación de solicitudes sísmicas para los equipos de alta tensión. Deben haber ajustes de relés, de registradores de fallas y localizadores de fallas. Debe haber un cálculo en el sistema de comunicaciones y debe haber los cálculos en las tensiones de tendido de las derivaciones y barras, teniendo en cuenta unos parámetros: la tracción permanente y las tensiones de tendido.